Señores, estamos con Pablo Heyn, sociólogo, como decíamos recién, docente, investigador del Grupo Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida del Departamento de Sociología de la UDELAR, que amablemente nos ha traído este libro, Enigmas y estigmas del suicidio en Uruguay, estrategias para su comprensión y prevención, con prólogo de una doctora argentina que vale la pena leer realmente, que es Diana Cohen Agrés. No solamente vale la pena leer el prólogo, sino también el contenido de este libro. Damos la bienvenida al sociólogo Pablo Heyn. ¿Cómo le va? Encantado, buenas noches. Como sociólogo... Doctora en filosofía. Doctora en filosofía. Doctora en filosofía. Porque la filosofía tiene mucho para enseñarnos también de estos temas, claro que sí. Ella también además pasó por una realidad que de alguna manera la conecta con este tema. No recuerdo cuál es, pero es una mujer muy interesante para leer. Una verdadera autoridad que le da además prestigio al libro, ¿no? Sí, aumenta el prestigio del libro, digamos. Sí, trabaja con nosotros, muy buena colega. Ahí está. Como sociólogo, tiene la... ¿Qué diría si le preguntan sobre la idea de la felicidad que tenemos los uruguayos? Bueno, entraste en uno de los temas candentes que tienen que ver con el suicidio también, ¿no? Por eso. Esta idea de felicidad Sí, que tenemos y cómo la conjugamos y cómo la mira la sociología o las ciencias sociales. Davis, muchos autores que están trabajando esta temática, que tiene que ver cómo nos vamos tejiendo individualmente y cómo vamos perdiendo lo colectivo. La felicidad es distinta para las distintas personas, no es única. Yo creo que la felicidad hoy en día está mutando a partir más o menos del año 2000, 1999, con el ascenso de cierta mirada de la psicología, sobre todo la psicología norteamericana, donde se habla de un tipo de felicidad de construcción más de tipo individual. Y se está perdiendo, digamos, y esto viene conjugado también con otros movimientos, por decirlo de alguna manera, otras series de instancias, que por ejemplo la pérdida de cohesión social que tenemos los uruguayos, que tienen las sociedades occidentales, que antes nos daban maneras de actuar, ¿sí? Prohibiciones y maneras de cohesión social, que hoy se están perdiendo. Esas instituciones pueden ser el Estado, la iglesia, una parroquia, un club deportivo, un sindicato, un partido político, ¿por qué no? Claro. En ese sentido también nos centramos a tejer en la felicidad. La felicidad es mía, los éxitos son míos y yo me voy tejiendo esa felicidad desde el punto de vista individual. Hemos perdido esa felicidad colectiva, esa felicidad de justicia, esa felicidad de una interacción social. Tú no te olvides, bueno, estás hablando con un sociólogo y nuestra concepción es que somos unos bichos sociales, por decirlo entre comillas. Sí. Entonces la felicidad también se va tejiendo en un grupo y la vamos tejiendo. Y vamos rescatando también a aquellos que no son felices. Y también vamos conjugando esa idea de que a veces es bueno no estar tan feliz. ¿Se entiende? Entonces en ese sentido me parece oportuno esta visión que tenemos de felicidad y de tejerse uno mismo, que a veces es dañina para el ser individual. Claro. Y sobre todo para el ser colectivo. Porque, con esto te termino la idea, la cultura para un sociólogo o para un cientista social, saquémoslo de la sociología, son anteposiciones colectivas y sociales a aquellos instintos individuales que tenemos innatamente. Claro. Por ejemplo, las leyes, las normas que nos rigen, son elementos culturales para un bien común. Bien. Entonces, yo le prometo que voy a tratar de no hacerle preguntas que le corresponden más a un psiquiatra, a un psicólogo y a un psicoanalista que a un sociólogo. Pero un sociólogo es realmente alguien que puede adentrarnos de realidades duras a propósito de este fenómeno. Hay un libro escrito por Paul Auster, el mejor de todos, creo yo, La invención de la soledad, a propósito de la muerte de su padre, en donde él dice que la felicidad existe porque existe el sufrimiento en la misma vida que ejercita o experimenta la felicidad. Que no podemos sentirnos felices si antes no nos sentimos felices. Es decir, si no contrastamos con los momentos de infelicidad de nuestra vida. Los uruguayos, usted no me ha contestado la pregunta, los uruguayos, ¿cómo nos manejamos con ese tema? Yo creo que los uruguayos, como muchas sociedades occidentales, prejuzgamos mucho, ¿no? Y estamos en esta etapa de desestimar esta cohesión que te hablaba al principio, que me parece importante como elemento conciliador de ciertas comuniones en común. Hoy en día es muy común que la gente no participe. Te hablo de iglesia, te hablo de partido político, te hablo de lo que tú quieras en participación en términos colectivos. Yo creo que los uruguayos somos muy rígidos
en esas manifestaciones de juicio sobre felicidad o infelicidad. Y tenemos ciertas percepciones a nivel general de que la felicidad se teje de manera individual. Vuelvo a esa idea porque me parece fundamental y sobre todo para el tema del suicidio. Ahí está. Que es uno de los elementos centrales, diría yo, de lo que nos está pasando en los últimos 20, 30 años. Hay colegas que me dicen, bueno, pero esto de la felicidad, esto de lo de la cohesión, esto de la falta de pérdida de identidades colectivas, también se da en otras sociedades. Es verdad, también se da en otras sociedades. Pero hay otras sociedades que construyen esa cultura de felicidad o ese sentimiento cultural de colectivo a raíz de otras instancias. Y te llevo, por ejemplo, a una figura que está asociada con el suicidio, que es el dolor y es el duelo. El duelo también tiene una mirada cultural, porque el duelo es una manifestación colectiva de ese dolor. Es cuando el individuo deja ese dolor y ese dolor lo transforma en duelo de alguna manera, porque socialmente y culturalmente se acepta esa muerte y se lo va sobrellevando. Los uruguayos en la pandemia no tuvimos esa oportunidad de despedirnos o de mostrarles a nuestros seres queridos o a nuestros colegas ese dolor que estaba sufriendo por la pérdida de un ser querido. ¿Pero está certificado realmente que la pandemia produjo un aumento del suicidio no por dije esos eso. casos? No dije eso. Yo no dije que lo haya dicho. Yo lo pregunto. Aclaremos. Yo lo pregunto. La pandemia, y está ya puesto en figuras, en presentaciones del Ministerio de Salud Pública, la pandemia, lo que es efectivamente la pandemia, hubo una reducción, y esto ya se sabía, hubo una reducción de lo que son los suicidios consumados. Eso lo muestra ya el MSP. En ese periodo que tuvimos de encerrar, de no salir de las casas, entre marzo y mayo y junio, hubo un periodo de descenso, que se llama efecto guerra, ante las cuestiones colectivas como inundaciones, pandemias, guerras, hay un descenso de los suicidios a nivel mundial. Esto está muy estudiado por la psicología social. Lo que sí también está estudiado que al salir de la pandemia, que no es por el efecto pandemia necesariamente, hay un aumento y un rebrote de los suicidios, que Uruguay no lo supo contener. Otros países, es bueno también decirlo, Jorge, perdóname, que hay otras sociedades que sí lo supieron contener. Y también es bueno decirle a los uruguayos que el suicidio en el mundo, lo dice muy claramente la Organización Mundial de la Salud en un artículo o en un documento. ¿Ha crecido? No, del 17 de junio del 2021 ha descendido, salvo en las Américas. Ahí está. Y Uruguay tiene con Canadá y Estados Unidos, o con Estados Unidos y Canadá, ese gusto de hacer aumentar la tasa de las Américas del suicidio. Ahora, está perfecto. 17 de Perdónenme junio, que yo lo sí. interrumpa, pero son muchas las preguntas que le quiero hacer y es limitado el tiempo. Algo nos debe distinguir como sociedad. Es decir, si somos los campeones de América, concretamente América del Sur, ¿verdad? Si fuera fútbol sería fantástico, pero esto es totalmente sombrío. Somos los campeones en materia de suicidios. Sí. ¿Qué distingue a nuestra sociedad de las otras sociedades para tener ese triste galardón? Yo no hablaría de galardón ni hablaría de campeones en temas de suicidio porque es una figura complicada. Recordemos Claro, que es una metáfora, ¿no? Sí, está bien, perfecto. Se entiende. Pero, a ver, no es recomendable tampoco hablar de campeones en ese sentido. Está bien. También es una cuestión que tenemos adentro Está de los muy uruguayos. bien, permítamelo como metáfora. Está bien. Capaz que tampoco te lo permito como metáfora, pero sigamos adelante. Dale. Creo que la sociedad uruguaya tiene una cuestión estructural y histórica con el suicidio. Recordemos que en 1930, 1940, ya teníamos una tasa importante de suicidio en las Américas. Y cuando digo en las Américas, nos comparamos con Argentina, Chile y Colombia, que tienen registros de mortalidad similares al nuestro. No estoy hablando de Ecuador ni de Paraguay o de las Guyanas, porque ahí los registros de mortalidad que hacen a las cifras son diferentes. Entonces, en primera instancia tenemos eso, un tema histórico. En segundo lugar, dicen algunos historiadores y también sociólogos, esta secularización que tenemos rápida del Estado, ¿no? Eso también fue un factor clave en este tema. Y en tercer lugar también, que no es en orden de importancia, es que parece que los uruguayos y las uruguayas, más los uruguayos y las uruguayas, resolvemos ciertos temas de comportamiento humano por la vía de la violencia. Y también tenemos, en ese sentido, el suicidio comparte, hoy estaba leyendo un artículo de Turquía, comparte los territorios de violencia como son los homicidios también, ¿no? Porque el suicidio, dicen algunos, que es la muerte de uno mismo, es una violencia contra uno que se ejerce. Claro. Entonces, tenemos esa combinación de esta modernidad tardía, de sentirnos unos propios de nuestro tejer, de nuestra felicidad, de nuestros éxitos, cuando dejamos al de al lado
en un costado, ¿verdad? Ahí y a está. veces es Pablo, complicado. uno podría pensar, sigue siendo en los adolescentes la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito, ¿verdad? Sí, pero de ahí también hay que matizarlo un poco. A ver, una cosa importante que está antes de todo. Los uruguayos no necesitamos más números para hablar de suicidio. Ya es un tema que rebasa cualquier estadística Pero en ¿cómo no América. lo necesitamos? Porque ya es una evidencia empírica, cuantitativa, que ya explota los ojos. Pero los números Sí. le dan un indicador a la gente. Sí, pero el número también, Jorge, perdona que sea fehaciente con esto, bordea la situación y no nos metemos adentro. Entonces nos quedamos en el número y no hablamos. Bueno, eso es subjetivo, No, lo dice la antropología, ¿no? Lo dicen antropólogos que trabajan en el tema. pero no el periodismo. No, está bien, perfecto. Pero, a ver, nos quedamos con eso del suicidio, la tasa, los adolescentes y no nos metemos en el tema. Bien. Yo creo que los adolescentes, para ir a ese tema, el problema es el mundo adulto. El problema es Jorge y Pablo. El problema es la pertenencia o las aventuras o las pruebas que le pusimos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes para insertarse al mundo adulto. Entonces, eso nos cuesta mucho el mundo adulto aceptar. Hoy en día, para trabajar con los adolescentes hay que trabajar también con el mundo adulto. ¿Es la segunda causa, sí, de muerte? Claro que los adolescentes otras patologías de muerte no las tienen porque son jóvenes. No importa si son 1 o 50 jóvenes. Hablamos el año pasado o el año anterior, aumentaron los suicidios de 38, pasamos a 50 en los adolescentes. Yo siempre recordaba que en el año 2003 fueron 52, en el año 2007 fueron 54. A esas madres de esos 54 o 52 o 47 en el año 2002, ¿qué les decíamos? ¿Me explico? Sí, madres y padres. Madres, padres, hermanos, primos, Sí. compañeros del liceo, del colegio, a todos eso. Cuando digo la figura madres en el sentido figurado. Entonces, por eso no necesitamos, Jorge, de los números, porque si no nos quedamos con los adolescentes, es la tasa, es 1 o es 40 o es 1000. Tenemos que trabajar por eso. Tenemos que trabajar también por los supervivientes que quedan con un duelo eterno, porque nosotros los uruguayos y las uruguayas no le permitimos hacer ese duelo, porque parte del duelo es comprender la muerte, racionalizarla, para hacértelo rápido. Entonces en el suicidio no se puede, porque siempre está el enigma que es la familia, que es una patología familiar, que es una cosa que se repite y va quedando ahí. No es lo mismo que yo venga y te diga, mis papás se suicidaron o mis papás murieron por un accidente de tránsito o por un cáncer, ¿verdad? La muerte tú la vas a percibir diferente a la muerte de mis padres. Sí. Entonces, también tenemos que ser conscientes los uruguayos que no tuvimos este flagelo en nuestra familia o en círculos cercanos, que estamos generando un dolor continuo, ¿no? Estamos generando un dolor continuo desde hace bastantes años, porque esta tasa es importante no solo en estos últimos años, sino que yo la dato desde el 90. Sí, sí. Pablo, uno piensa, por ejemplo, que el suicidio es inducido, entre otras cosas, por la desesperanza, ¿verdad? También esa situación de sentirse vacío, sin futuro, sin proyectos, sin mañana. Y uno piensa entonces en el país. Sin embargo, ve países como los países nórdicos, en donde digamos, el bienestar es muy alto, donde el suicidio también es una crónica familiar. Lo vemos en las novelas negras escandinavas que están llegando en los últimos tiempos, y que se han hecho famosas, han sustituido a las norteamericanas, y hasta en las series que llegan de esos países. ¿Cuánto importa la situación económica, el bienestar o el malestar de un individuo, la ausencia de expectativas en el suicidio? Nombraste muchas cosas, Sí, lo económico, el bienestar. Por supuesto. Entremos a despejar. Primero, los países nórdicos tuvieron una tasa muy importante de suicidio. Dinamarca, Finlandia, Suecia, una tasa en la década de los 90. Con políticas específicas, con políticas de apertura, han logrado matizar esa tasa. Hoy rondan los 12, 13. Cada 100.000. Uruguay está en 23. El mundo está en 8, para que el televidente tenga una idea. Si no son importantes los números, ¿por qué menciona Para- 23? Porque 23 es el Uruguay, para que tenga presente, para recordarnos. Los números que son importantes entonces. Sí, pero no para hablar del tema. Sé que no hablamos mucho de las cifras Sí. y te dije en la previa, no hablemos mucho de las cifras. Está bien. Vamos a ese tema. Yo creo que las sociedades nórdicas, digamos, que planteaste vos, han manejado políticas que han desencapsulado el tema de la salud mental. Porque si seguimos mirando el tema exclusivamente de la salud mental,
seguimos viendo en la cabeza del individuo, en la mente del individuo, un tema netamente individual donde lo colectivo no pasa. Esas sociedades, como otras, como Chile lo está haciendo hoy en día, Chile, como en algunos programas específicos, no solo ponen el tema en la salud mental, sino también en la salud colectiva, en la salud comunitaria. Y ahí es cuando entran los temas de bienestar, y ahí es cuando entran los temas económicos, y ahí cuando entran la desesperanza, y ahí cuando entran a juzgar menos. Los uruguayos, que es un problema también más del hombre, de los varones, nos juzgamos muy alto entre nosotros. Eso viene de una infancia temprana, digamos, donde el varón por sí es varón, esto lo dice Boris Cyrulnik, desde la psiquiatría, incluso de la genética, y los uruguayos acentuamos eso. Entonces juzgamos muy rápido a los varones, o nos juzgamos muy rápido entre nosotros, ante una pérdida de pareja, ante una pérdida de empleo, Sí. ante no conseguir determinados éxitos. Sí. Tenemos una fiebre de consumo. El bienestar nosotros lo estamos viendo a través del consumo, cuando hay otros indicadores de bienestar. Ya que dijiste los países nórdicos, el año pasado estuve en el País Vasco, al cual asisto todos los años a un curso, y ahí me crucé con un psiquiatra de Dinamarca y él me contaba que en Dinamarca han trabajado esta idea de igualdad en términos de ingreso o declaración de renta. Y la diferencia entre un psiquiatra y un profesor de secundaria en términos de ingreso no es tanto. Entonces, en tema de la igualdad a través de los ingresos o de la declaración de renta, no hay tanta diferencia. Y él decía, la igualdad nos cubre, la igualdad nos sana, usaba esa expresión, ¿no? Ser más iguales como un objetivo, de alguna manera, Dinamarca específicamente, hablaba este colega, ha solucionado ciertos temas de malestar. Y vuelvo a repetir, el suicidio se inserta en otros territorios de violencia, de expresiones Claro. que no nos corresponden. Claro. Pero los uruguayos sí tenemos un tema complicado y lo seguimos evaluando a través de la salud mental exclusivamente. Hoy el mundo ya trabaja lo que es la prevención, lo que es la intervención y lo que es la posvención, que es la figura de los que quedan. Los que quedan no solo por ellos, sino por todos nosotros. Eso es importante. Por ejemplo, te voy a decir los números, pero España hace 5 o 6 años atrás tenía 2 organizaciones de familiares, hoy en día andan 37 supervivientes. No solo por ellos, sino por el resto. Por el resto. Nos muestran a todos los demás que este evento puede suceder en cualquier familia. ¿Sí? No necesariamente una patología psiquiátrica o un desamorío. Entonces, Sí. nos centramos a cuidar más las relaciones. Uno se entra a cuidar más cuando da las clases, cuando evalúa a los alumnos, cuando trabaja con ellos, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Entonces, me parece que el tema también pasa por ahí. Es una pena que el Uruguay no aproveche estas instancias. Claro. No aproveche estas instancias porque somos un pueblo culto, somos un pueblo maduro, somos un pueblo que sabe entender. A veces nosotros decimos, el Uruguay tiene una tasa de psiquiatría y de psicología bastante importante a nivel europeo. Yo creo que el tema no se arregla por ahí. Hoy estaba discutiendo con un representante del gobierno y yo le digo, es lo mismo que yo dé caramelos a los niños. Van a empezar a ver las caries en los dientes y en las muelas. Por más odontólogos que pongamos en las escuelas y seguimos distribuyendo caramelos, va a haber más caries. Claro. Entonces, si seguimos focalizando el tema, digo, exclusivamente en salud mental, no quiero decir que no sea un tema de salud mental, quiero decir que también el tema hay que desencapsularlo un poco de ahí. Bueno, ese es un pensamiento importante que tú dejas, Pablo, hoy para la reflexión de todos nosotros. El suicidio no se debe solamente a la salud mental de la persona que lo experimenta, sino también a factores culturales, por ejemplo. Es un indicador de la sociedad en que estamos también, ¿no? Ahí está. Vivimos en una sociedad donde le cuesta hablar de la muerte. Hay otras sociedades, esta es una opinión personal, que no tiene ninguna autoridad, es solamente una opinión personal, donde el tema de la muerte se resuelve mejor, me parece. En Uruguay, ¿qué dirías tú? Creo que comparto tu opinión y le sacarían me parece. ¿Ah, sí? Sería más tajante, sobre todo trabajar el tema de la muerte como el fin de la vida, no para celebrar la muerte. Esto que quede muy claro, ¿eh? Claro. Acá nadie está celebrando la muerte. Claro. Lo que estamos es celebrando la vida. Y decirle a los uruguayos y uruguayas que tu vida es única y depende de ti y es para todos y es por todos. Entonces, te cuento un caso. Por ejemplo, en el País Vasco se trabajó mucho el tema de la muerte con la pandemia, con los niños en las escuelas. Sí, No sí. te hablo de los colegios. Sí, te hablo sí. con los niños Y de con 7, ETA, 8... me imagino. Con ETA, Claro. me imagino. No, la experiencia que tengo es más reciente de Sí, la pandemia, claro. que se aprovechó para eso, ¿no? Sí. Trabajar la idea de fortalecer la vida, porque la vida es finita,
La única certeza que tenemos, Jorge, es que nacemos y que vamos a morir. Sí. Entonces, en eso tenemos que trabajar. En Uruguay también perdimos esa oportunidad porque somos una sociedad culta ¿Qué para tenemos hablar. que hacer entonces? La última pregunta para 1 minuto. ¿Qué tenemos que hacer para qué? Para sustituir esta realidad que estamos viviendo hoy. Yo creo que tenemos que desencapsular el tema del suicidio, tenemos que trabajar en un malestar, en una categoría de salud que nos permita sentirnos mal, pero Sí. que no nos diagnostique en una patología exclusivamente psiquiátrica. Tenemos que comportarnos mejor con el de al lado, con Sí. el de al lado en un sentido muy amplio, y tenemos que apostar por un sistema más igualitario. Hay un hermoso libro que se llama Desigualdad, de Wilkinson y Piquet, que a ti te gusta leer tanto, es un economista inglés y una antropóloga inglesa, que la igualdad también nos cubre de muchas cosas, nos cubre de muchas cosas. Entonces, también ser más iguales también nos va a cubrir del suicidio y de la violencia que estamos manejándonos. Pablo, dejás una gran cantidad de temas. Yo te preguntaría, por ejemplo, en qué consiste la igualdad y si es justa la igualdad, más allá de que podamos pretender que todos los seres humanos tengamos las mismas oportunidades. Si la igualdad es justa entre todos los seres humanos, ¿verdad? Pero ese es un tema en donde entraríamos en la filosofía, en una cantidad de En cosas. la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, por Exactamente, ejemplo. pero desde el punto de vista de las libertades, en eso estoy de acuerdo. Claro En que eso sí. estoy de acuerdo. Cuando hablamos de igualdad no pero hablamos los de- destinos son distintos de los seres humanos. Los destinos son distintos porque los seres humanos también construimos nuestra propia vida, ¿no? Claro que sí. Ahí entramos en un debate que creo que, esto es más personal, creo que la igualdad debe ser un fin, no una oportunidad. Y ahí ya entramos en otra discusión. Pero cuando hablamos de igualdad, que el televidente no sé qué, que tenemos que ser todos ricos o todos pobres. Sí. Es ser menos distante. Eso es el término del concepto de igualdad. Y recordemos, como yo siempre le digo a mis hijos, la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad. Sí, Aboguemos por esos 3 principios también, ¿no? ¿cómo no? Pablo, fue un gusto recibirte. Igualmente. Un gusto además escucharte. Y conocerte. Igualmente, igualmente.